Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a empezar con este primer video del curso. Y pues bueno, empezando pues por instalaciones eléctricas, que es la unidad 1. En instalaciones eléctricas les comenté en el video de presentación que va a ser la unidad más larga que vamos a llevar. Va a ser la más larga precisamente porque es la de mayor importancia. Es el servicio de mayor importancia en la industria, es el servicio con el que todos vamos a tener contacto. Y digamos que es es aquella área en la que esperarían que un ingeniero tenga conocimientos. Se ve muy feo que un ingeniero pues no sepa ni conectar un cable, así que espero que con todo lo que vayamos a ver en esta unidad, pues cuando menos tengan un poco más de conocimientos o de nociones para poder entender cómo funcionan las instalaciones eléctricas, cómo hacer un pequeño proyecto de instalaciones eléctricas, cómo conectar algunas cosas eléctricas, porque vamos a trabajar en eso, cómo hacer unos pequeños circuitos eléctricos, unas conexiones eléctricas. Yo voy a hacer obviamente los videos donde les voy a mostrar algunas instalaciones eléctricas. Y pues ya queda de ustedes, les voy a dar inclusive algunos tips para que ustedes lo practiquen en casa y ya queda en cada quien pues decidir si quieren practicar este tipo de actividades que les voy a hacer, estas actividades manuales, para que pues digamos se lleven un poco de experiencia de qué es hacer una instalación eléctrica, conectar unos cables por allá, encender unos focos, etcétera. Um, bueno, vamos a empezar en este primer video. Acá voy a tratar de empezar siempre los videos con esta pantalla, especificando qué unidad estamos viendo, en este caso instalaciones eléctricas, y el número de video, en este caso video 1. En el video 1 acá les voy a poner en letras blancas cuáles van a ser los temas que vamos a estar viendo en este video. En este caso vamos a hablar de qué es la electricidad, definir qué es la electricidad para que entendamos cómo funciona, qué es cuáles son los tipos de corriente eléctrica que existen y algunos conceptos básicos como voltaje, amperaje, potencia. Realmente es un video corto, pero pues es fundamental. Muchas veces, bueno, realmente muchos electricistas pueden hacer instalaciones completas de casas, pero muchas veces o la mayor parte de las veces un electricista no entiende o no comprende cómo funciona, cómo entra la electricidad. Y ese no entender a veces hace que no tomen ciertas precauciones o tengan un concepto más unificado de qué es la electricidad. Ustedes como ingenieros deben de dominar la parte teórica y cuando menos tener una probadita de qué es la parte práctica. Desafortunadamente, pues al ser un curso en línea, pues no vamos a tener prácticas forzadas, pero bueno, yo voy a hacer los videos donde voy a hacer algunas prácticas para que vean y entiendan. De hecho, les voy a decir dónde comprar algunas cosas para que en su caso puedan ir a hacer sus pequeñas compras, gastar un poco de dinero, nomás para que puedan practicar y ver. Ya es decisión de cada quien. Si deciden ustedes hacer las prácticas en sus casas. Bueno, vamos a empezar entonces definiendo qué es la electricidad. Bueno, nos vamos primero a los conceptos básicos. En sus clases de química vieron que cualquier átomo, en este caso por ejemplo esto colocado el átomo de hidrógeno, aluminio y de cobre. Los átomos tienen un núcleo de protones y una nube a su alrededor de electrones. Formalmente no existe como tal esta carga como que se le suele asignar, ¿no? Que al núcleo de un átomo se le asigna una carga positiva y a la nube que está alrededor del núcleo le llamamos que son los electrones, tiene una carga negativa. No existe formalmente la carga positiva y la carga negativa, sino que es un convencionalismo, es decir, se decidió que a las partículas que estaban dentro del núcleo del átomo se le iban a asignar como una propiedad de carga positiva y a las partículas que estaban en la periferia del átomo la carga negativa, pero no tiene, digamos, una propiedad que la defina como una carga positiva, una carga negativa. Eh, Sino que, bueno, estos fueron decisiones que se decidieron, digamos, en convenciones.
Bueno, algunas cosas básicas que deben de recordar es que las cargas negativas las cargas opuestas se repelen entre sí, las cargas las cargas opuestas se atraen entre sí y las cargas del mismo signo se suelen repeler. En la nube de los electrones, en cualquier átomo, por ejemplo en este átomo de aluminio, los electrones están viajando y están lejos uno del otro. Están lejos porque se repelen entre sí los átomos, los electrones. Sin embargo, se mantienen cerca del átomo porque están alrededor de este núcleo de protones. Es decir, el núcleo de protones son los que fuerzan a que esta pequeña nube de carga negativa se quede pegada al átomo. Bueno, en un átomo, normalmente la manera en que suelen reaccionar los átomos para formar algunas moléculas es a través del intercambio de electrones. Son los electrones los que se unen con otros átomos para poder formar ligamentos y así formar a su vez moléculas más grandes. Entonces, en todos los átomos, los electrones pueden funcionar como partículas que se pueden intercambiar y se pueden mover alrededor de la periferia de los átomos. La electricidad, bueno, les decía las partículas de signo del mismo signo se repelen y las partículas de signo negativo, de signo en contrario, se atraen. Bueno, en los conductores, como los alambres de cobre, los cables, la electricidad se transfiere a través del movimiento de los electrones. La electricidad, estoy seguro que en algún momento en sus clases de física les habrán dicho, la electricidad es un flujo de electrones. Sí, es cierto, es un flujo de electrones. Digamos que si esto que vemos acá de dorado fuera una barra de cobre, o sea, es decir, fuera un alambre, para que esté fluyendo un flujo de electrones significa que están saltando los electrones de un átomo al átomo que está adjunto. Este átomo, para no sobrecargarse, lo que hace es también pasar otro electrón al siguiente átomo y así. Entonces se forma una especie de carrusel de electrones, un flujo de electrones neto. ¿Por qué se forma un flujo de electrones? Pues por un principio fundamental, que es una diferencia de carga. Hay algo muy importante en los fenómenos físicos y en los fenómenos químicos, que es aquello que causa transporte, aquello que causa movimiento. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en el caso del calor, cuando existe calor, es decir, flujo de energía, el calor se transfiere exclusivamente a causa de una diferencia de temperaturas. Si yo tengo un bloque de aluminio caliente y un bloque de aluminio frío y los pego, pues el bloque de aluminio caliente va a calentar el bloque de aluminio frío. ¿Pero por qué va a ocurrir este flujo de energía? Pues porque hay una diferencia de temperatura. Cuando existe un gradiente o una diferencia de una propiedad, se genera muchas veces transporte de algo, de alguna propiedad, de algún fenómeno físico-químico. Algunas cosas que provocan ese tipo de transporte, por ejemplo, el calor, pues es a través de una diferencia de temperatura, como ya mencioné. El flujo de agua, por ejemplo, en las llaves de nuestras casas. Porque, ¿qué es lo que hace que exista flujo en una manguera, en una tubería, en una llave? Pues es una diferencia de presiones. Entonces, el transporte de fluidos o el flujo de fluidos se genera a través de una diferencia de presión. Si en una manguera hay una diferencia de presión, necesariamente va a haber un flujo. Otro tipo de movimiento generado por la diferencia de una magnitud es la diferencia de concentraciones. Si ustedes tienen, por ejemplo, un vaso con agua y le ponen una cucharadita de sal, en la superficie del vaso o del agua donde pusieron la sal, pues va a haber una alta concentración de sal, ¿no? Y en el fondo no va a haber prácticamente nada de sal. Entonces, en el mismo volumen de agua vamos a tener una diferencia de concentraciones. Esto va a provocar que exista transferencia de masa, es decir, de forma espontánea la sal se va a ir dispersando a lo largo de todo el fluido, el líquido, hasta que la concentración en todo el vaso sea exactamente la misma. Entonces, cosas como diferencia de concentración, diferencia de presión
diferencia de temperaturas, generan un transporte de algo. En electricidad, lo que genera que exista flujo de corriente es una diferencia de voltaje. Si yo tengo un cable y entre los dos extremos de ese cable hay una diferencia de voltaje, que ahorita vamos a definir qué significa físicamente ese voltaje o cómo podemos entenderlo. Si existe una diferencia de voltaje, necesariamente entre ese cable va a haber un flujo de electrones. La diferencia de voltaje no significa que en un lado haya carga positiva y en un lado haya carga negativa, como tenemos en este diagramita. En este diagramita podemos observar que, a ver, acá tenemos símbolo de carga positiva y acá símbolo de carga negativa, y vemos que los electrones se están transfiriendo en esta dirección. Ok, esta simbología es un convencionalismo. Decir que en la derecha hay carga positiva y en la izquierda hay carga negativa es un convencionalismo solamente para entender el sentido del flujo de la corriente eléctrica. Sin embargo, como tal, no existe la carga positiva o la carga negativa. ¿Qué significa que exista carga negativa del lado izquierdo? Lo que significa es que del lado izquierdo tenemos un exceso de electrones. ¿Qué significa que exista carga positiva de este lado derecho? Lo que significa es que tenemos una deficiencia de electrones. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que sucede? Si del lado derecho me hacen falta electrones y del lado izquierdo tengo un montón de electrones, lo que va a ocasionar en un cable o en un conductor es que los electrones se transfieran de átomo en átomo generando un flujo neto. Eso es lo que genera, eso es lo que provoca que exista flujo eléctrico, que exista electricidad. Si un cable está transportando electricidad, es decir, está habiendo flujo de electrones, es simplemente porque en un lado hay exceso de electrones y en el otro lado hay deficiencia de electrones. Entonces, al lado donde hay deficiencia de electrones le llamamos carga positiva, es el convencionalismo. Y al lado donde existe exceso de electrones le llamamos carga negativa. ¿Por qué le llamamos carga positiva donde hay deficiencia de electrones? Pues simplemente porque sabemos que las cargas negativas se atraen con las cargas positivas. Entonces, para que tenga un sentido físico de atracción, pues bueno, como es la carga negativa que se mueve hacia la carga negativa es la que se atrae a las positivas, llamamos como carga positiva a una sección en el cual en el sentido que se transfieren los electrones. ¿Correcto? No significa que acá hayan protones. No tiene nada que ver con los protones que están dentro del átomo. Simplemente hay deficiencia de electrones. ¿Correcto? Bueno. Solo como ejemplo, bueno, los relámpagos. ¿Qué son los relámpagos? Los relámpagos son flujo de electricidad, pero son flujos de electricidad que se generan sin la necesidad de un conductor. Bueno, en la atmósfera, a pesar de que no tenemos un conductor que digamos vaya del piso a las nubes, sí existe materia en la atmósfera, es decir, todo esto está lleno de oxígeno y nitrógeno, es decir, aire. Entonces, formalmente el aire pues es finalmente materia que no podemos ver, pero sabemos que están ahí. ¿Qué significa que haya oxígeno y haya nitrógeno? Pues finalmente tenemos átomos que pues finalmente tienen una nube de electrones y que eventualmente pueden transferir energía. ¿Cuál es la diferencia entre un conductor o los elementos a los que llamamos conductores, como los cables y otros elementos que no son conductores? Que pues finalmente los conductores promueven de forma fácil la transferencia de los electrones. En algunos elementos que funcionan realmente como aislantes o dieléctricos, que es el término, digamos, utilizado en electricidad para un elemento aislante, digamos que estos elementos no suelen promover el paso de electrones a través de sus nubes de electrones. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando ocurre un relámpago? Pues en un relámpago lo que sucede es que, bueno, en las nubes empiezan a formar polaridades de cargas positivas y negativas. La Tierra es un gran sumidero de electrones, es decir, siempre a la Tierra la consideramos como una fuente de carga positiva porque digamos que puede consumir muchos electrones. ¿Qué pasa cuando en las nubes se forman altas cargas de
de corriente negativa. Pues en el momento que esta carga se vuelve lo suficientemente elevada, digamos que vence la fuerza que requiere un material para poder transportar energía. Es decir, llega a un límite en el cual los electrones, perdón, la materia se vuelve plasma y puede llegar a conducir electricidad. De hecho, todo un rayo es en realidad, toda esta zona se vuelve en realidad plasma. El plasma es un muy buen conductor de electricidad. Entonces, simplemente cambia cambia la composición del estado físico del aire en esta sección y ocurre una pequeña descarga, una fuerte descarga de energía. De hecho, los rayos normalmente cuando existen tenemos tormentas con muchos relámpagos, pues finalmente los relámpagos se van a detener en el momento que se descarguen las nubes. Cuando dejó de haber una diferencia de potencial, es decir, una diferencia de voltaje muy elevada entre este punto y este punto, pues los rayos empiezan a ceder. Bueno, en algunos lugares en lugares de hecho secos, en algunos lugares que son secos y son fríos, normalmente los objetos metálicos se suelen cargar con estática. ¿Qué significa que un objeto se carga estáticamente? Nosotros podemos tener un objeto metálico en el cual conviven las cargas positivas y las cargas negativas. Digamos que están en equilibrio. Existen algunas situaciones en donde las cargas, estos objetos se pueden polarizar. Polarizar significa que internamente las cargas se ordenan, es decir, de un lado se empiezan a acomodar las cargas negativas y de otro lado se empiezan a acomodar las cargas positivas. Cuando no tenemos un objeto en su estado, en un estado estable, que es este estado, pues es un objeto que no te puede dar toque, que es el término que normalmente empleamos, ya que es un objeto que es relativamente estable entre sus cargas positivas y sus cargas negativas. Pero cuando un objeto se polariza, pues lo que hace es que generalmente forma una zona donde tienes una alta cantidad de electrones, es decir, tienes excesos de electrones, y de este lado tienes una deficiencia de electrones. Esta polarización muchas veces puede surgir o puede llegar a darse debido a la fricción que existe de cuerpos metálicos con algunas superficies que son promotoras de estática, como el flujo de aire. Por ejemplo, acá en esta imagen tenemos como un carro tanque, que son estos como trailers, por ejemplo, los que utiliza Pemex para transportar gasolinas, que son tanques completamente metálicos. Algunos de esos tanques, cuando están viajando en carretera durante mucho tiempo y en lugares muy secos, suelen llegar a acumular mucha carga estática. Cuando decimos que acumula mucha carga estática, es que finalmente empieza a acumularse mucho carga negativa en el metal. ¿Qué significa esto? Que si yo llegara a aterrizar, tocar el tanque, yo persona agarro y toco el cable, toco este tanque y toco el piso, pues los electrones van a poder fluir a través de mí, porque nosotros somos también conductores de electricidad. Entonces estoy tocando un cuerpo que es negativo y la tierra que es positiva, pues eso va a provocar que la electricidad del tanque se descargue a través de mí. Y eso es lo que normalmente nosotros sentimos como un toque o una descarga eléctrica, cuando se genera un flujo eléctrico a través de nuestro cuerpo. Normalmente nosotros podemos tocar cualquier fuente de carga con alguna carga negativa o con alguna carga positiva y no sentir absolutamente nada, siempre y cuando nosotros no seamos un camino del flujo de electrones. Pero en el momento que nosotros somos un camino de este flujo de electrones, pues vamos a sentir una descarga eléctrica, es decir, vamos a sentir los electrones pasando a través de nosotros. Muchos de ustedes han sentido algún toque en algún momento de su vida. Estoy seguro que la mitad de ustedes ha tenido algún incidente, algún accidente, ¿no? Estén tocando alguna clavija y algo les dio toque, ¿no?
Y bueno, ese pues fue un toque de corriente alterna de 110 volts, que es, digamos, una descarga tolerable para el ser humano. Lo podemos soportar. Bueno, en este caso, en este dibujo, les estoy mostrando un... no sé si alcanza a observar, pero bueno, esto que tenemos acá es una tubería que está llenando este carro tanque. Lo está llenando y esta tubería que tenemos acá está conectada a través de un alambre. Esto que vemos acá en negro es simplemente un cable. Cuando se llenan estos tanques se conectan a la tubería, o se conectan a veces el chasis del camión a algún tubo de acero que estén finalmente enterrados. ¿Para qué es esto? Para que cuando el fluido esté pasando a través de las tuberías, que también genera corriente estática, no se esté cargando el tanque. Cuando tienes una conexión directamente a la Tierra, les repito, la Tierra es un sumidero de electrones. Es decir, siempre va a tener la capacidad de absorber electrones. ¿Qué significa esto? Si nosotros normalmente estamos tirando los electrones que se están adquiriendo a través de este carro tanque, es decir, se pueden estar generando carga negativa, pero pues el tanque, al estar aterrizado, al tener una conexión a la Tierra, pues los está eliminando. Es decir, la carga se empieza a dispersar a través de la Tierra. Entonces la Tierra es un sumidero de electrones. Estos cablecitos que vemos acá son cables que se utilizan simplemente para aterrizar el camión, ¿no? Esa es la palabra adecuada, aterrizar un objeto metálico. Algunos camiones, no sé si en algún momento lo han visto, algunos trailers, o les han comentado sus papás, sus abuelos, pero de antes se acostumbraba que estos camiones tenían una cadena. Los camiones, los trailers que andan en carreteras federales y viajan largas distancias, muchos de ellos tenían una cadena puesta en la parte metálica del mismo trailer. Esta cadena la van arrastrando. Esta cadena tiene la función de precisamente estar siempre tocando la tierra. ¿Para qué? Para que la caja metálica del camión no acumule carga estática y constantemente esté tirando los electrones a la tierra, esté yendo a través de pues, este sumidero gigante, ¿no? de tierra. ¿Esto con qué propósito? Pues para que cuando venga Juanito y toque el camión, no le toque. Es su única función, proteger al ser humano. Bueno, algunos conceptos importantes: tensión, amperaje y resistencia. La tensión, de hecho estos son los conceptos, digamos, más importantes en la electricidad. Vamos a empezar por este primero: tensión. Tensión es la palabra adecuada para referirnos al voltaje. Yo les decía, la diferencia de voltaje es lo que hace que exista un flujo de electricidad. Acá en el lado derecho tenemos un dibujito que expresa muy bien cada uno de esos conceptos. Tensión es la fuerza motriz. Como pueden observar, este muñequito de amarillo es el que está empujando al muñequito en verde, ¿no? Tensión es la fuerza motriz, es aquel que provoca que exista flujo de electrones. ¿Qué significa esto? Normalmente la tensión, por ejemplo, vamos a suponer que de este lado existen 12 volts y de este lado existen 0 volts. Siempre que exista una diferencia de tensión en un conductor, necesariamente va a haber flujo de electrones. Entonces, la diferencia de voltaje genera flujo de electrones. Si la diferencia de voltaje fuera igual a 0, nunca va a haber flujo de electrones. No importa, yo puedo tocar ese cable y nunca me va a dar toque. Pero siempre que sea esto mayor que 0, pues necesariamente hay flujo de electrones. El amperaje es una cantidad de electrones. Está relacionado con cuántos electrones están pasando. Básicamente es la cantidad de energía que se está moviendo. Ahorita vamos a ampliar estas definiciones. Y por último, la resistencia es la oposición a la transferencia de los electrones. Este muñequito lo que está haciendo es colocar una especie de cuello de botella al tránsito de los electrones. ¿Correcto? Entonces, acá les he puesto unas relaciones básicas entre voltaje, entre tensión, amperaje y resistencia. Les digo algunos sinónimos de tensión.
utilizamos a veces la palabra voltaje. De hecho, la palabra más utilizada es la de voltaje. Sin embargo, o sea, la palabra más utilizada en el argot, entre los electricistas, no sé, los vendedores de material. Normalmente uno dice, bueno, ¿de qué voltaje es este equipo? No, es 110, es 220. Pero la palabra técnica adecuada es tensión. ¿De qué tensión es este equipo? ¿Es 220? ¿Es 440? ¿Es 760? Etcétera. Entonces, hablando técnicamente, la palabra adecuada es tensión. Y voltaje es la palabra más utilizada, pero pueden utilizarlo de forma indiferente. Después, el amperaje, en realidad, la palabra adecuada para amperaje es intensidad. 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 Que bueno, en el caso del amperaje, la intensidad se simboliza con la letra A. Estas son sus unidades, el amper. En el caso del voltaje o la tensión se simboliza con la letra B y las unidades son los volts. Y en el caso de la resistencia no tiene otra palabra, es la única utilizada, resistencia, pero sus unidades y la manera de representarlo es con la letra griega omega, perdón, y las unidades se le llaman ohms. Acá tenemos algunas relaciones básicas de cómo, si tenemos el amperaje que está pasando por un conductor y tenemos la resistencia del conductor, podemos encontrar el voltaje. O si tenemos el voltaje que se tiene entre dos puntos de un conductor, tenemos la resistencia de este conductor, vamos a encontrar cuál va a ser el amperaje que está pasando por este conductor. Y por último, el de la resistencia. Si tenemos voltaje y tenemos amperaje, podemos encontrar la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros conocemos el valor de cualquiera de estos dos muñequitos, podemos encontrar el del tercero. Punto. Entonces, los conceptos más importantes: tensión, amperaje y resistencia. Ahora, para ampliar un poco más digamos, esos conceptos, a ver, les voy a hacer unos dibujitos. Bien, tenemos acá una hojita. Voy a dibujar algunas cositas solamente para ampliar un poco estos conceptos, solamente para que tengan una mejor idea de qué es cada cosa. A ver. Bien, primero que nada, el voltaje. Bien. Imagínense, chicos, una cascada. Tenemos una cascada. Y vamos a tratar de definir el concepto de voltaje y el concepto de amperaje con una cascada de agua. Es una cascada de agua. El voltaje es igual a la altura de esa cascada. Y el amperaje es igual al ancho de esa cascada. Bien, dicho esto, si yo, una persona, un ser humano, te paras debajo de una cascada que tiene digamos, altos valores de amperaje y bajos valores de voltaje, ¿qué le va a pasar al muñequito? Piénsenlo, una cascada donde tenemos altos valores de amperaje y bajos valores de voltaje. ¿A qué hace referencia esto? A una cascada pequeñita, es decir, tenemos una cascada que puede ser muy ancha, pero es pequeñita. Si me paro debajo de esa cascada, ¿me va a doler la caída del agua? No, no me va a doler, no voy a sentir nada. El ser humano, cuando nosotros recibimos una descarga eléctrica, eso que nos va a dar dolor, que nos causa en un toque, lo pueden ver como si fuera una cascada.
El amperaje es el ancho de la cascada y el voltaje es el alto de la cascada. Un cable que tiene altos valores de amperaje pero muy bajos valores de voltaje no me va a dar toque. Es decir, esta persona puede estar debajo de esa cascada o puede estar tocando estos cables como si nada. Por otro lado, ¿qué pasa si nosotros tenemos bajos valores de amperaje y altos valores de voltaje? ¿Qué implica eso? Nosotros tenemos una cascada muy pequeñita, pero muy alta. Si yo me paro debajo de una cascada que es extremadamente alta, ¿qué le va a pasar a este muñequito? Pues le va a doler. Si estoy debajo del Salto San Ángel, pues obviamente te va a doler el trancazo de agua y te vas a morir. Entonces, altos valores de voltaje y bajos valores de amperaje, pues puede significar la muerte. Por otro lado, si yo tengo altos valores de amperaje y altos valores de voltaje, ¿qué implica esto para el muñequito? Pues que tengo una cascada no solamente muy alta, sino una cascada muy grande. ¿Qué significa para el muñequito? Pues también la muerte, porque el ser humano, ¿qué es lo que va a sentir? Los valores del amperaje. Cascadas del Niágara, del Niágara, morimos. Cascadas del Salto San Ángel, morimos. Cascadas de Agua Azul, no nos pasa nada. ¿Correcto? El voltaje es aquello que nos puede causar daño, el amperaje no tanto. Nosotros no vamos a percibir el amperaje, pero sí vamos a percibir el voltaje. Normalmente en las casas nosotros tenemos corriente de 110 volts. Es decir, la tensión que tenemos en nuestras casas y en todo México es de 110 volts. 110 volts ya nos puede dar toque. ¿Correcto? Por supuesto, seguro han hecho del 220 volts, que es la corriente bifásica, que es la corriente que normalmente utilizan los aires acondicionados, es mucho peor. Si esta más o menos la toleramos, esta de plano es letal. Hay gente que ha muerto por tocar carga de 220. En esta hay que tener un poquito más de cuidado. 220, les repito, la podemos medio tolerar. Algunos van a llorar, pero no van a morir. Si tocan a 220, el problema que se genera es que muchas veces cuando tocamos dos cables obviamente se genera, un cable tiene 220, por ejemplo, y el otro cable tiene 0 volts, la diferencia de potencial entre esos dos cables es de 220. O si yo estoy tocando un cable que es de 220 y toco la tierra, me aterrizo, pues también la tierra va a estar a 0 volts. Voy a tocar el cable que es 220 y también voy a generar un flujo de electrones. ¿Qué implica eso? En muchas ocasiones, cuando yo recibo una carga de 220 volts, mis músculos ya no alcanzan a responder. ¿Qué provoca eso? Que cuando yo recibo una descarga de 220, yo puedo estar consciente, puedo querer soltarme de los cables, pero mis manos ya no responden, ya hace que te quedes conectado. En cambio, cuando tú recibes una descarga de 110, normalmente tus músculos alcanzan a responder, recibes la descarga y te puedes despegar. Pero en el 220, pues, muchas personas han quedado pegadas. Se suele decir que la gente se quedó pegada, no porque físicamente se pegó el cable a tu mano o se fundió el cable en tu mano, sino a que tu cuerpo ya no alcanzó a despegarse porque no responden tus músculos. Entonces a eso se refiere cuando la gente dice se quedó pegado en un cable y se murió, ¿no? Acá es donde hay que empezar a tener cuidado. Más adelante les mencionaré por qué en México y en Estados Unidos solemos utilizar la corriente 110 volts y en Europa suelen utilizar la corriente 220. No es porque los mexicanos sean más inteligentes, tienen ahí unas características de seguridad versus ahorro de dinero. En México velamos por la seguridad, a pesar que nos cuesta un poquito, y en Europa pues digamos que importa un poquito más el ahorro económico y pues utilizar una corriente que es un poco más peligrosa, pero pues también lo compensa con un poco más de seguridad en sus tomacorrientes.
después vamos a hablar de estos detalles. Bueno, espero que esta explicación les haya hecho entender un poquito mejor de qué es el voltaje, qué es el amperaje y cuándo nos va a dar toque un objeto o dos terminales que tengan una diferencia de voltaje. Quiero mencionarles, por ejemplo, una batería. Tenemos una batería. Normalmente las baterías tienen las AA. Son baterías de 1.5 volts. Es decir, si yo toco ese terminal y toco ese terminal, en total yo puedo estar tocando esta batería y yo voy a hacer un conductor, es decir, finalmente los electrones van a estar yendo de la terminal negativa a la terminal positiva a través de mí, se va a estar descargando esa batería. Claro, mi cuerpo es un mal conductor, es decir, los electrones se van a transferir más lento de lo que normalmente se deberían estar transfiriendo, pero va a generarse un flujo de electrones. Pero ahora, al ser una diferencia de voltaje muy pequeña, es decir, acá tengo 1.5 volts, acá tengo 0 volts, finalmente cuando los trato de unir a través de mis dedos se genera una diferencia potencial de 1.5 volts. Ahora, 1.5 volts no lo siento, el ser humano no es capaz de sentir los 1.5 volts. Hay algunas baterías, no recuerdo cómo se llamaban, que tienen las terminales de este lado. Ambas terminales las tienen de este mismo lado y las baterías son de 9 volts. Si tú tocas con tu dedo las dos terminales de esta batería, tampoco alcanzas a sentir el flujo de electrones, no te alcanza a dar toque, no recibes una descarga eléctrica. Pero si tú haces pues la curiosidad de chupar esta batería, de chupar con tu lengua estas dos terminales, pues en tu lengua pues lo que tú tienes es agua con sal, es decir, tienes un mejor conductor en tu lengua que con tus manos. Eso va a provocar que en tu lengua sí se genere la suficiente, digamos que hay una menor resistencia a la transferencia de calor a través de tu cuerpo y sientes el flujo de electrones. De hecho, si tú chupas una batería de estas, alcanzas a sentir un cosquilleo en tu lengua. Entonces, 9 volts no me mata, pero sí lo puedo llegar a sentir. 1.5 volts no lo siento. 110 volts ya vas a llorar un poquito. 220 volts ya es algo peligroso. El amperaje en este momento no importa, porque nosotros no vamos a poder percibir el amperaje. Bien. Vamos a regresar y acá les coloco unas definiciones formales, ¿no? De tensión, corriente y resistencia. Tensión dice que es el mayor valor eficaz de la diferencia de potencial entre dos conductores. A ver. Bien, acá les coloco cuál es la unidad. La unidad de la tensión pues son los volts y se expresa con la letra B. Sinónimos de tensión son voltaje o diferencia de potencial, cualquiera de los dos. Corriente es lo mismo que amperaje o intensidad. ¿Qué es la corriente? Valor eficaz del flujo de carga, es decir, se refiere al flujo de electrones. El flujo de electrones por un conductor, las unidades son el ampere. Por ejemplo, no sé, acá lo expresamos como 25 amperes. Acá como 12 volts. Correcto. Entonces la unidad en tensión es una B, es el volt. La unidad en corriente o intensidad es el ampere y eso se expresa con una A. Bueno, los sinónimos de corriente pues son intensidad o amperaje. En el argot, la palabra más utilizada es amperaje. En el caso de tensión, la palabra más utilizada es el voltaje. Cuando me refiero al argot, me refiero a cómo hablan los electricistas, cómo hablan los ingenieros en la industria, cómo hablan los técnicos. Jamás te van a, o sea, muy rara vez te van a decir cuál es la tensión de ese sistema, de esa toma de corriente. ¿Cuál es la corriente de esa clave? ¿Cuál es la corriente que maneja esa clavija? Normalmente te van a decir qué amperaje soporta o qué voltaje. Y resistencia, bueno, les decía que es la propiedad de los materiales de oponerse al paso de la corriente eléctrica.
Su unidad son los ohms y se expresa con la letra griega omega. Para representarlo normalmente nos referimos a la letra R, es decir, para representarlo como una variable. Cuando preguntas qué valor de resistencia es, usamos la letra R. Resistencia igual a 25 ohms. En el caso de la corriente decimos, lo expresamos con la letra I. Intensidad es igual a 25 amperes. Y en el caso de tensión se utiliza la V tanto para redefinir a la variable como a la unidad, es decir, el voltaje es igual a 12 volts. O a veces diferencia de voltaje igual a 12 volts, porque el voltaje se mide entre dos terminales, entre dos puntos. Bien. A ver, les voy a mostrar un... No sé si se alcanza a ver, pero ok. Acá tenemos este es un tomacorriente. Es el tomacorriente que se suele utilizar en la industria, así un tomacorriente genérico. Algunas casas suelen, o sea, de forma residencial también se suele utilizar este tipo de tomacorrientes, pero pues en la mayor parte de los casos se utilizan unos tomacorrientes más estéticos. Solamente para que tengan un poco de noción, por ejemplo, este tomacorriente dice que es de, a ver si se alcanza a ver, no sé si lo alcanzan a ver, dice ahí 15 amperes. Es decir, la corriente que puede soportar este tomacorriente son 15 amperes y la tensión de trabajo es de 127 volts. ¿Correcto? Son las especificaciones de este tomacorriente. Es decir, este tipo de tomacorrientes no se deben de utilizar para tensiones mayores a 127 volts ni para corrientes mayores a 15 amperes. Pero bueno, después vamos a hablar un poco más de estos conceptos en la práctica. Bien. La potencia. La potencia es el tamaño de la carga. Esta es la última definición que vamos a ver en este video. La potencia es el tamaño de la carga eléctrica. La potencia es aquello que digamos que es el parámetro que utilizamos para saber qué tanto consume un elemento. Por ejemplo, en el ejemplo de la cascada que yo estaba utilizando, si el amperaje representa el ancho de la cascada y el voltaje representa el alto de la cascada, y yo quiero decir en un momento cuánto flujos o caudal está cayendo a través de esa cascada, pues basta con multiplicar el voltaje por el amperaje. ¿Qué representa esto? En el caso de la cascada, pues la cantidad de agua que estoy viendo en un momento. En el caso de electricidad, la cantidad de energía que se está transfiriendo, pues es la potencia, ¿no? Y la potencia se calcula simplemente multiplicando el voltaje con el amperaje. Entonces, potencia que vamos a representar por la letra W o en algunos casos con simplemente P o T, potencia. Se va a calcular multiplicando el voltaje por el amperaje. Es decir, si yo conozco que en un tomacorriente como el que les acabo de mostrar hay corriente de 110 volts y están pasando por ahí 15 amperes, si yo multiplico los 110 volts por los 15 amperes, puedo calcular cuánta energía se está consumiendo en total, cuántos watts. La potencia se mide en watts. Recuerden que los watts es igual a joule por segundo. Es decir, qué cantidad de energía por unidad de tiempo. Cuando nosotros compramos un foco, un aire acondicionado, una computadora, un televisor, muchas veces el parámetro del que nos fijamos para saber qué tanto consume ese equipo es de la potencia. Simplemente es para saber cuánto consume.
Por ejemplo, un foco de 100 watts consume mucho más que un foco de 60 watts. Los focos modernos, los focos LED de hoy en día, normalmente andan rondando su consumo los 7 watts, los focos pequeñitos, los que se utilizan en las casas, 7 watts. Los focos que utilizaban esos abuelitos consumían 100 watts, es decir, échenle pluma, como 15 veces más. Y iluminaban lo mismo, si no es que más estos focos de 7 watts, los LEDs. Pero bueno, utilizando las expresiones anteriores, las de voltaje, amperaje y resistencia, podemos desarrollar muchas más expresiones para encontrar la potencia consumida por un equipo en función de la corriente y de la resistencia. Acá les estoy mostrando, por ejemplo, toda una tablita que desmenuza todas las posibles ecuaciones para encontrar potencia, voltaje, amperaje y resistencia en función de todas ellas. Es decir, teniendo dos propiedades, podemos encontrar una tercera. Por ejemplo, si yo tengo en este caso voltaje y amperaje, normalmente puedo encontrar la potencia. Con el voltaje y el amperaje a la vez puedo encontrar la resistencia. Entonces basta con que yo tenga dos de estas propiedades, que yo mida con algún equipo cuál es el voltaje, cuál es el amperaje, y yo puedo encontrar estas otras dos. O de otra manera, yo puedo tener la potencia y el voltaje y puedo encontrar la resistencia y el amperaje, ¿correcto? Entonces todas estas expresiones pues básicamente simplifican la forma de calcular cualquier propiedad en función de dos de estas cuatro propiedades. Bueno, por último vamos a hablar de la corriente alterna y la corriente directa. La corriente alterna y la corriente directa son dos tipos de corriente eléctrica. Estoy seguro que en sus clases de física les habrán explicado que la corriente alterna es una corriente que tiene un comportamiento sinusoidal, es decir, es una corriente que sube y baja. Y la corriente directa o la corriente constante es una corriente estable. Bueno, voy a ir ahorita a mi hoja de papel, a una hoja de papel para mostrarles un poquito mejor qué es esto de corriente alterna y corriente continua. Bueno chicos, primero les voy a definir qué es la corriente directa. Vamos a entender qué son estos diagramas que les estaba mostrando hace un momento. Primero, la corriente directa. El diagrama que les estaba mostrando ahorita, primero que nada, es un diagrama, es una gráfica XY, donde el eje X representa el tiempo y el eje Y representa el voltaje. Cuando yo tengo, por ejemplo, un tomacorriente, yo en ese tomacorriente yo puedo colocar una carga. Por ejemplo, esta carga puede ser, digamos, un foco. Voy a hacer un diagramita acá. Supongamos que tengo mi tomacorriente. Este símbolo va a ser mi foco. Mi foco lo que tiene internamente pues es un cable que está enrollado, es una especie de resistencia. Pero bueno, lo importante de esta lámpara o de este foco es que el foco tiene dos cables, y estos cables para que el foco pueda prender requiere que se genere entre sus dos terminales una diferencia de voltaje. Si se genera una diferencia de voltaje entre los dos cables que trae un foco, el foco va a energizarse y va a prender. Si no se genera esta diferencia de voltaje, no le va a pasar nada. Para que se genere esta diferencia de voltaje, esta lámpara lo que tiene que hacer es que se tiene que conectar a una fuente de corriente 110 volts y la otra terminal a la fuente de corriente de 0 volts.
La diferencia entre 110 volts y 0 volts es pues 110 volts. 110 volts. ¿Correcto? Si yo solamente conecto un cable, así sea el positivo, es decir, el cable que trae los 110 volts a una de las lámparas, el foco no va a encender nunca. Porque el otro elemento pues no va a generar que exista flujo de electrones como tal. Los electrones, digamos, que llegan a la lámpara, pero no están pasando de forma constante a través del foco y le están cediendo energía. Bien, ¿qué significa esto? Cuando yo tengo una lámpara o una carga, lo que tengo que hacer es que en mi fuente de corriente, por ejemplo un tomacorriente, en ese tomacorriente una de las pastillas lo que me va a brindar es la corriente con carga positiva y la corriente con carga negativa. Esto no es tan así en corriente alterna, pero ahorita volvemos a retomar este concepto. Entonces, para que un elemento pueda encender, lo que requiere es tener dos terminales, una con un voltaje, o sea, requiere tener dos terminales con una diferencia de voltaje entre sus terminales. En el diagramita que teníamos anterior, en el de carga directa, teníamos una línea horizontal que iba así. Por ejemplo, vamos a suponer que está graduada esta vertical, y acá tenemos 12 volts y estos son los 0 volts horizontalmente. ¿Qué representa esto? Esta línea lo único que está representando es que si yo tengo en una de mis terminales un voltaje de 12 volts y en la otra tengo de 0 volts. Si yo conecto la lamparita a este tomacorriente, pues en total va a tener una diferencia potencial de 12 volts. Bueno, cuando estamos hablando de corriente directa, este voltaje es constante, es decir, en el primer segundo vamos a tener en esa terminal 12 volts. En el segundo 12 volts. En el tercer segundo 12 volts. Y así de forma continua. Es decir, el voltaje en una de las terminales nunca va a cambiar. Siempre va a ser positivo. Siempre va a tener 12 volts. O 20 volts o 30 volts. Dependiendo del voltaje que estemos hablando. No va a cambiar. Esa es la corriente continua. Ahora, la corriente continua es la que solemos utilizar en los equipos de electrónica. No en la que encontramos en la casa. De hecho, la corriente que tenemos en la casa es corriente alterna. Equipos de electrónica son celulares, computadoras, pantallas, todo lo que tenga electrónica funciona con corriente directa. ¿Por qué funciona con corriente directa? Porque digamos que los chips que tienen internamente las tarjetas electrónicas solamente pueden funcionar con corriente yendo en un solo sentido. Cuando yo tengo corriente directa, pues la corriente, digamos, si esos 110 de corriente directa, los electrones están fluyendo siempre en una sola dirección. Todo el tiempo se están pasando a una sola dirección. Bueno, las tarjetas electrónicas o todos los equipos que utilizan electrónica, la mayoría de ellos requieren que los electrones viajen en una sola dirección. En el momento que los electrones viajan en un sentido contrario, mueren. Correcto, entonces esa es la razón por la que muchos elementos en electrónica requieren exclusivamente de corriente directa. En el caso de corriente alterna, vamos a llamar corriente la corriente alterna, tenemos nuestro mismo diagrama donde la línea horizontal representa el tiempo y la vertical el voltaje. En el caso de la corriente alterna, la corriente es sinusoidal, es decir, uno de los cables tiene un comportamiento sinusoidal, sube y baja, sube y baja. Y el otro cable, ¿qué comportamiento tiene? Es estable. Entonces,
En este tipo de, en la corriente alterna, por ejemplo, que es la que utilizamos en las casas, todo lo que utilizamos, corriente en la industria, en las residencias, se transfiere a través de corriente alterna. Los postes de luz, las líneas de alta tensión que vemos, los postes gigantes en las carreteras, utilizan corriente alterna. ¿Por qué? Porque es más barato de producir y de transferir. ¿Correcto? Es la energía es mucho más barata la corriente alterna que la corriente directa. Pueden, si quieren, leer un poco acerca de historia. Y el señor Tesla, Nikola Tesla, fue el que desarrolló la tecnología para que la corriente alterna sea el tipo de corriente que utilizamos hoy en día. Inicialmente, la corriente que se utilizaba en las resistencias era corriente directa. Era la corriente que patrocinaba, digamos, Thomas Edison. Pero Nikola Tesla estaba seguro que la corriente alterna era la corriente del futuro. El problema es que no existía la tecnología en los motores, en los generadores, en los equipos para manejar la corriente alterna. Lo que hizo Tesla fue trabajar en desarrollar estos equipos, lo logró y pues bueno, cuando lo logró conseguir unos patrocinios por allá y pues finalmente la corriente alterna desplazó a la corriente directa. La problemática o la duda en ese momento era que la corriente alterna requería de altos voltajes para ser transportada. La corriente directa no necesariamente podía trabajar con bajos voltajes. ¿Qué implica eso? Que necesariamente la corriente alterna era peligrosa en comparación con la corriente directa. Sin embargo, bueno, bajo ciertos protocolos de seguridad y tomando en cuenta los costos, pues al fin y al cabo terminó ganando la corriente alterna. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con la corriente alterna? No sé si alcanzan a ver en este tomacorrientes. Tenemos que tengo acá como que espacio para conectar tres clavijas. Más adelante vamos a ver que esta que parece una boquita inclinada, pues es para conectar la tierra física, que simplemente es un cable que sirve para proteger los equipos eléctricos y para protegernos a nosotros, los seres humanos, de una descarga eléctrica. La plaquita delgadita está conectado al cable que maneja la corriente a 110 volts, o que a veces le llaman la línea viva. Y la que tiene la plaquita más ancha es el que normalmente tiene el cable a 0 volts. De hecho, de este lado es donde se conecta el cable positivo o el cable con 110 volts. Y o sea, internamente en este toma corriente, si yo conecto el cable acá, está conectado internamente a las plaquitas que están dentro de este plástico. Por otro lado, de este lado yo conecto mi cable neutro, lo llamamos neutro en corriente alterna, y pues estas líneas están conectadas a las plaquitas que están internamente de este toma corriente. Entonces, por acá conecto un cable en cualquiera de estos dos, que es lo mismo, está todo unido por el mismo metal, y por el otro lado conecto el otro cable, ¿sí? Por acá alimento, digamos, el toma corriente. Entonces el toma corriente ya va a tener corriente, digamos, corriente. Bueno, en el caso de la corriente alterna, al conector que tiene los 110 volts, le llamamos fase. Es el que tiene 110 volts. Y al conector que tiene 0 volts le llamamos neutro. Pero acá viene la parte importante. Entonces, en esta plaquita va a estar conectado el neutro y en esta plaquita va a estar conectada la fase. La parte importante viene en esto. Esta línea sinusoidal representa el cable de la fase, los 110 volts. Y la línea horizontal representa el neutro. El neutro siempre va a estar en 0 volts. ¿Pero qué significa esto? Como esto es el tiempo. ¿Qué significa esto? En un momento del tiempo, de hecho, la parte más alta de esta curva se encuentra en 110 volts. ¿Qué implica esto?
que solamente en un instante de tiempo un equipo está conectado a 110 volts. En otro instante de tiempo, acá el equipo está conectado a un voltaje menor. En algún instante del tiempo está conectado a 0 volts, es decir, la delta B es 0 volts. En otro instante de tiempo, el equipo está conectado a menos 110 volts. Y así sucesivamente. Entonces, el voltaje en la corriente alterna no es exactamente constante. Digamos, la diferencia de voltaje no es constante. No va a ser siempre de 110 volts. ¿Correcto? Como tiene un comportamiento sinusoidal, en algunos momentos es 110, en otros momentos es menos. Sin embargo, cuando hablamos de 110 volts, es, digamos, el término nominal. En general, el equipo funciona con 110, es decir, nos referimos a los picos de voltaje. ¿Correcto? Bueno, ahora, hay otro concepto acá muy importante en el de corriente alterna, que tiene que ver con la frecuencia. ¿Cuántos ciclos hace, en el caso de la corriente alterna que nos brinda, por ejemplo, la CFE, cuántos ciclos digamos, de inversión del voltaje realiza en un segundo lo que es la fase? En el caso de México, la corriente tiene una frecuencia de 60 Hz. Es decir, en un solo segundo la corriente va a subir y va a bajar 60 veces. En otros países como Europa, la corriente tiene una frecuencia de 50 Hz. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Que simplemente los cambios son un poco más lentos. Bueno, voy a complementar esto con bueno, en otro video voy a hablar acerca de qué es la corriente bifásica, esa famosa corriente 220, y qué es la corriente trifásica, que es la que se suele utilizar en industria. En el caso de la corriente monofásica, nosotros requerimos de digamos que dos conductores para poder generar flujo de electricidad. En el caso de la corriente bifásica también requerimos dos conductores, pero en la corriente trifásica requerimos de 3 terminales. Este terminal que les mencioné hace un momento, que es la tierra física, pues les repito, es solamente un conductor que sirve para proteger los equipos electrónicos, los equipos eléctricos, y para protegernos a nosotros los seres humanos de una posible descarga eléctrica. Pero bueno, después hablamos de esto. Espero que con esto más o menos hayamos tenido una idea de qué es la corriente alterna y qué es la corriente continua. Cómo es que la corriente alterna es oscilante. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos el cable, la fase acá en salida, ¿no? Y tocamos la fase en el momento que esté en 0 volts. Es decir, estoy tocando el neutro y después toco la fase en un instante, y en ese instante le estoy dando los 0 volts, no me va a dar toque. Pues no, porque 60 Hz es una frecuencia muy alta. Es decir, el instante en el que se queda estas dos líneas sin tensión, es decir, los 0 volts, estás hablando de milisegundos. Entonces nunca vas a alcanzar a atinarle como que al momento en el que puedas tocar en una fase sin que te dé toque. ¿Correcto? Son tan rápidos los cambios que en ese instante en el que tú tocas la fase, prácticamente te va a tocar algún momento en el que te dé toque. Bien. ¿Qué implica? Una implicación importante de la corriente alterna es que es un vaivén. Es decir, si yo tengo mi foquito, este es el símbolo de un foquito, es un circulito con como que tachado. Tengo en este caso mi fuente de 110 volts. Pues eso implica que la corriente o el flujo de electrones a través del foco es oscilante también. Es decir, en un instante los electrones están yendo en un sentido, en otro instante los electrones están regresando. Entonces los electrones lo que hacen es ir y venir, ir y venir, ir y venir, ir y venir. ¿Correcto? No existe un flujo neto de electrones. Bien. Entonces,
flujo oscilante de electrones en corriente alterna, y en el caso de corriente continua hay un flujo constante de electrones. En este caso, corriente directa o continua. Bueno, hasta acá voy a dejar este video. Voy a hacerles un video en un momento, pero voy a hacerles otro video para hablar acerca de algunos conceptos utilizados en electricidad. Nos vemos, chicos.